Roland Dennis, por ejemplo, si uno plantea las percepciones, las interpretaciones, las recepciones de un planteamiento en el cual nos están diciendo que el movimiento popular luce parcialmente administrado, donde hay una república militar, corporativa y burocrática, interpretación de Roland, y al mismo tiempo escucho voces que dicen que este socialismo camina aceleradamente hacia la conquista justamente de una sociedad de igualdad, libertad y justicia. ¿Cómo es posible que dos personas que habiten en el mismo espacio social tengan percepciones tan radicalmente disímiles formando parte del campo de izquierda? Por eso a mí me parece que es importante reflexionar con profundidad sobre la transición al socialismo, recuperar, por ejemplo, Samir Amin dice, es posible mantener el paradigma del sovietismo, del desarrollo keynesiano de estado de bienestar o del desarrollo nacional de los países del tercer mundo para mantener la ilusión de la transición postcapitalista. La respuesta de él es no. Incluso él dice cómo enfrentar las tres contradicciones fundamentales del capitalismo en términos estructurales, no en términos de gobierno revolucionario o proyecto revolucionario de coyuntura. La alienación económica, es decir, pensar una sociedad montada sobre la economía de propiedad privada y de mercado, sobre la alienación mercantil que sigue presente a escala mundial. Cuando hablan, por ejemplo, de China, un país, dos sistemas, que no es ese un país, dos sistemas, sino la expansión justamente, regulada y controlada ciertamente por la planificación estatal, de la mercantilización de grandes sectores de la actividad económica de China. En segundo lugar, Samir Amin nos plantea qué vamos a hacer nosotros con la destrucción de la naturaleza. ¿Hasta qué punto nuestros proyectos políticos y nuestras políticas públicas abordan efectivamente la crítica al productivismo y al desarrollismo para abordar, no en términos retóricos, el tema del desarrollo sustentable, sino en términos reales, el tema del crecimiento y la acumulación en condiciones en las cuales la ecología está diciendo que productivismo, crecimiento y acumulación son problemáticas? En tercer lugar, y correlativo con ese segundo punto, el tema del consumismo. A mí me parece que los centros comerciales en Venezuela son emblemáticos como polos de referencia frente a las reuniones del PSUV. Yo participo en las reuniones de mi batallón del PSUV, pero me sorprende llamativamente la capacidad de atracción y movilización que tiene un centro comercial frente a la movilización que tienen actualmente los batallones del PSUV. Yo veo los centros comerciales llenos, yo veo la lógica mercantil en una sociedad de transición al socialismo, operando con toda la facilidad del mundo. Y veo que no hay discusión sobre estos puntos en los batallones socialistas. Entonces, que a mí me digan en qué mundo de flores y de ángeles socialistas están. Y finalmente, para cerrar, Samir Amin nos plantea el tema del desarrollo desigual norte-sur. A mí me parece que Venezuela cumple una función fundamental con todos los errores y logros como vanguardia de la internacionalización para reorganizar los movimientos de izquierda revolucionarios en el mundo. Y creo que Venezuela, cumpliendo esa labor, ha ido gastando fuerzas que deben dedicarse a el fortalecimiento interno del proceso revolucionario en una proyección fundamentalmente propagandística de los logros de la revolución bolivariana. Es necesario, desde mi punto de vista, que Venezuela entienda su papel en las luchas de los movimientos altermundistas, en las luchas de los países del sur con relación a nuevos esquemas de integración multipolar, pero que sea humilde también con relación a la presentación de sus avances, porque si nosotros propagandizamos mucho sobre los logros de la revolución y se hace un balance de inventario descarnado sobre el avance efectivo de la revolución en diversos campos, podemos quedar muy mal. Podemos quedar muy mal, por ejemplo, en las dificultades que tenemos para pasar de Barrio Adentro 1 a los demás niveles de Barrio Adentro. Podemos quedar muy mal si observamos que la mayor parte de los mercales no son alimentados por la producción y la oferta interna, sino por la importación. Podemos quedar muy mal si, como decía Víctor Álvarez, analizan cómo los incentivos fiscales y financieros
están siendo capitalizados por una burguesía emergente o por sectores económicos que pueden hacer como Joselo, voltear el cuadro y tener en una faz a Hugo Chávez Frías y en la otra faz a la oposición. Es decir, creo que nosotros tenemos que ser mucho menos complacientes en este momento con la revolución bolivariana y exigirle a la estructura de liderazgo político que no convierta a los intelectuales, como ha sido historia conocida, en maletineros del poder. Si Rómulo Betancourt decía que las Fuerzas Armadas se compraban con prostitutas y con whisky, creo que también decía, y si no lo decía uno lo pensaba, que los intelectuales se cocinaban en su propia salsa. Es decir, que en la medida, como hizo Betancourt, de decapitación intelectual de Acción Democrática, como lo hizo magistral y maquiavélicamente para impedir justamente la posibilidad de la radicalización de izquierda en ese movimiento nacional popular revolucionario, si nosotros no observamos qué fue lo que hizo Betancourt, no vamos a observar lo que está tratando de hacer la derecha con los jóvenes venezolanos. Para finalizar, solamente un detalle. Revisen bibliotecas y librerías. La gran ofensiva con relación a la mitología del padre de la democracia. Jóvenes repitiendo las consignas de Acción Democrática y volviendo a pensar que Rómulo Betancourt es el modelo a seguir como liderazgo. Jóvenes que se entrenan, que son pagados para ir a cursos internacionales y nacionales para recibir el guión del anticomunismo elaborado justamente por esa bisagra que se conformó en el seno de un partido que también fue un partido nacionalista, popular y revolucionario y que terminó siendo justamente la cabeza de playa para impedir un proceso socialista en Venezuela. Gracias. Gobierno bolivariano.